Hola, bueno pues yo soy Regina Díaz. Yo soy Dana Escamilla. Y vamos a hablar acerca de la película Te doy mis ojos. Bueno, pues yo les voy a dar una pequeña introducción de esta película. Y al principio podemos ver cómo Pilar, que es la esposa, que su familia constaba de tres, que era Pilar, la esposa, Antonio, el esposo, y su hijo Juan. Y al principio vemos cómo Pilar empieza a empacar sus cosas para irse a vivir a casa de su hermana debido a la violencia que sufría esta familia de parte del esposo. Y bueno, pues en el transcurso de la película podemos ver cómo Antonio se mete a un grupo de hombres que abusan de sus mujeres, que las golpean, y dentro de ahí tienen su propio psicólogo con el que Antonio acude para poder cambiar una parte de él y que Pilar regrese. Y también podemos ver que Pilar se mete a trabajar y pues tiene sus pasatiempos, que es ir a museos, explicar las obras de arte. Y pues vemos cómo Antonio le da ciertos detalles como unas flores, unos aretes, y pues le promete un cambio. Entonces Pilar decide regresar con él. Entonces pues ya ella regresa a la casa de Antonio y vemos que Antonio al principio puede tener un ligero cambio en que ya no es tan agresivo y se sale antes para pues evitar una pelea, pero seguimos viendo cómo en algunas ocasiones él explota y saca todas sus emociones malas en contra de ella porque trabaja o porque él tiene problemas o frustraciones de otras cosas. Entonces pues Pilar ya no quiere estar con él por una humillación que ella sufrió y él pues quería cortarse las venas porque pues ella no quería estar con él, hasta que vemos al final de la película cómo ella por fin logra terminar esa relación tóxica y se va a dejar. El problema central de esta película es la violencia familiar, y de ahí se deslindan diferentes tipos de violencia, que es como la psicológica, la económica, sexual y la física. Podemos pues ver este tipo de violencias en varias escenas. La psicológica pues es como su esposo la amenaza en quitarse la vida si lo deja, si lo abandona. La física también no, en la película realmente no se muestran esas escenas que si el hombre la golpea o así, pero sí hay como jalones o que la ahorca, ese tipo de cosas. También pues ella tenía sus comprobantes médicos de que ya había tenido varias caídas de las escaleras, golpes, entre otras cosas. La económica también se puede presenciar en cómo pues el hombre es el que trae el dinero a la casa, ¿no? Y cuando la mujer empieza a trabajar, pues él le dice así como, pues ¿para qué quieres trabajar, no? Si yo te doy el dinero o si no soy suficiente, y ese tipo de cosas. Y en violencia sexual hay una escena donde ella tiene una entrevista de trabajo y pues él dice así como, ¿cómo te puedes ir así vestida? Y le arranca el vestido, le quita toda la ropa y la saca al balcón de su departamento y la deja literalmente desnuda, y pues obviamente ella se siente muy humillada, y ahí es cuando ya va a denunciarlo, pero pues al final se arrepintió. Nosotras pudimos observar algunos problemas de los personajes principales, tales como Antonio, que tenía un trastorno de personalidad por sus arranques de ira muy impulsivos, y porque en un momento estaba bien y al otro estaba mal o estaba enojado y casi nunca se le puede ver feliz. Y bueno, pues esta Pilar tenía el problema de apego emocional, que no podía dejar a Antonio por todas las cosas que vivieron juntos porque llevaban muchos años casados. Entonces ella tenía un cierto apego emocional a él que no la permitía dejarlo ni soltarlo. Al igual que podemos ver que Antonio tenía muchos problemas de ira, que era muy impulsivo, o sea, las cosas las hacía mucho por coraje, y aunque él fuera el psicólogo no le servía de nada, porque incluso podemos ver en algunas escenas cómo Antonio se enojaba de que Pilar no le respondiera el teléfono, y podemos ver cómo azota el teléfono, cómo lo rompe. Y en una escena podemos ver también cómo Pilar lee su libreta donde anotaba sus cosas y Antonio la arroja al mar muy enojado, y cómo pateaba el carro cuando se enojaba, cuando sufrió la humillación por parte de su hermano. Bueno, anteriormente, como mencionó mi compañera, Antonio tenía un cuaderno donde podía escribir como todas sus emociones. Él iba a un grupo que era como de hombres que golpeaban a sus mujeres, machistas, y tenían su psicólogo. Entonces su psicólogo les dijo así como, en las hojas rojas escriban como todo lo que los hace enojar o
o por qué, qué sienten, y en los colores, por ejemplo, amarillo, pues lo que los hace sentir bien, ese tipo de cosas. Entonces Antonio se dio cuenta que él no podía escribir nada en la parte amarilla y solamente escribía en las partes rojas. Bueno, pues una pequeña conclusión o algo de nuestra opinión es que esto está muy normalizado en muchas partes del mundo, pero especialmente lo podemos ver en México, ya que pues como sabemos somos un país tercermundista que no está bien educado en ese aspecto. Entonces creemos que está muy normalizado y que muchas familias de México pueden sentir lo que es sufrir ese tipo de violencia familiar, y pues básicamente aquí lo que más se vive es la violencia económica por parte de muchos esposos hacia sus mujeres y también por parte de sus hijos. Por eso hay tanta demanda en eso de la pensión alimenticia, todo eso, toda esa parte. Ya para cerrar, yo opino que la dependencia emocional no solamente se ve en matrimonio, sino pues también en noviazgos, en amistades, y pues es algo muy difícil de tratar o muy difícil como de dejar de depender de esa persona. Tienes que tratarlo psicológicamente y pues trabajar en ti, amarte a ti, para pues decir así como, pues yo no me merezco este trato, y poder dejar a la persona que te está haciendo daño, porque pues tú misma también te haces daño.